Sale. Vamos a hablar ahora entonces de la cara interna de nuestro hueso frontal. Cara interna o cara endocraneal. Esta cara endocraneal, vean, a diferencia de la externa, es como un cajetito, ¿no? Es decir, es cóncava completamente, ¿vale? Esta se denomina endocraneal porque va a estar viendo hacia la cavidad craneal propiamente y va a estar en contacto con las estructuras de nuestro sistema nervioso central o el encéfalo denominado así. Bueno, vamos a analizar. Primero, la superficie de nuestra cara interna va a tener las siguientes características. Primero, vean, a diferencia de la superficie externa, que era un tanto rugosa, aquí es completamente irregular. Como está en contacto con las circunvoluciones de nuestra corteza frontal, va a tener salientes y depresiones bastante marcadas. Entonces, al ser una superficie completamente irregular, el nombre correcto es anfractuosa. Entonces, la superficie de la cara endocraneal del hueso frontal es una superficie anfractuosa, que significa que es irregular, que tiene múltiples salientes y múltiples depresiones. Y entonces, esas depresiones tienen y eminencias tienen cierto nombre. Si nosotros, acuérdate, te lo repito, el desarrollo de este hueso no es independiente al desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, es como si estuviera una plastilina formando con otra plastilina, ¿no? Entonces, las circunvoluciones en la superficie de este hueso van a dejar unas impresiones en forma como cuando tú colocas tu dedito encima de la plastilina o del Play-Doh. Esas impresiones se van a llamar impresiones digitales. Impresiones digitales. Entonces quedan como las impresiones de un dedito, como fositas, ¿no? Como un dedito. Y esos salientes, cuando tú colocas 3 deditos en la masita o en la plastilina, donde tú pones tu dedo, queda esa impresión digital. Pero a los lados queda un saliente en forma redondeado y va a recibir el nombre de eminencias mamilares. Entonces, repetimos, la superficie de esta cara endocraneal es anfractuosa y presenta por la impresión del lóbulo frontal impresiones digitales y eminencias mamilares. ¿Sale? Luego, ¿qué vamos a encontrar? Pues evidentemente, si por fuera encontramos los vestigios de la sutura metópica, pues claro que por dentro la vamos a tener que apreciar correctamente. Entonces, vamos a encontrar, disculpen el dibujo, encontramos los vestigios de la sutura metópica. Luego, vamos a encontrar un canal bien marcado en su parte central, que recorre prácticamente toda la cara interna. Entonces, disculpen un poquito de... Entonces, encontramos un canal bien marcado. Ese canal va a recorrer toda la cara interna de nuestro hueso frontal y va a corresponder a la impresión que deja una vena de gran tamaño de nuestro cerebro. Las venas en nuestro cerebro, de gran calibre, reciben el nombre de senos. Así se llama, senos. Entonces, cuando hablemos de nuestra cabezota y nos refiramos con la palabra seno, longitudinal, seno petroso, seno transverso, nos referimos a venas de grueso calibre. En el caso de nuestro hueso frontal, esta impresión que está exactamente en la línea media corresponde a la impresión de el seno longitudinal superior. Os repito, esta impresión que vemos en la parte media de nuestro hueso frontal corresponde a la impresión del seno longitudinal superior. ¿Sale? Inmediatamente por debajo, vean, encontramos un saliente en forma de espina o de pirámide. Este saliente en forma de espina o pirámide
nombre correcto, espina frontal. Esta espina frontal nos va a servir para que aquí sirva de fijación para algunas estructuras específicas. ¿Cuáles? Las denominadas envolturas de nuestro cerebro. Acuérdate que todo órgano debe de tener estructuras que lo envuelven. Entonces, nuestro cerebro tiene tres membranas que lo envuelven, que son las denominadas meninges. Estas son tres. La más superficial es la dura madre, la intermedia es la pía madre y la más profunda es la aracnoides. Juntas, estas tres, las meninges, su nombre coloquial o como es conocido dentro de la nomenclatura anatómica anterior, se denomina la hoz del cerebro. ¿Vale? Entonces, en esta espina frontal se va a insertar o sirve de asiento, de afianzamiento, la hoz del cerebro. ¿Qué es la hoz del cerebro? Las tres meninges, la dura madre, la pía madre y la aracnoides. ¿Sale? Luego, ¿qué más encontramos en esta parte? Vamos a encontrar esos pequeños reliebres un tanto redondeados que corresponden a la cara interna del techo de la órbita, ¿no? Si en un lado era cóncava, aquí tiene que ser un tanto convexa, ¿sale? Por ese lado es lo más relevante de nuestra cara interna. Vamos entonces a hablar de la última parte de nuestro hueso, que es el borde. El borde, decíamos entonces, es un borde un tanto circunferencial. El borde circunferencial. Es decir, adopta la forma de una media, un círculo. Este borde circunferencial, lo vean, lo podemos ir dilucidando que tiene diferentes características. Si se dan cuenta, podemos distinguir que hay un borde, una parte superior de este borde circunferencial y una parte inferior de este borde circunferencial. Entonces, este borde circunferencial, la parte superior, lo podemos apreciar aquí, es bastante grueso. Vean, es bastante grueso. Y entonces, aquí donde se cumplen, aquí podemos observar claramente las capas en las que se forma este hueso plano, ¿no? La capa interna de hueso compacto, la capa externa de hueso compacto y la capa intermedia de huesos esponjosos. Vean que no es liso, es su nombre correcto, dice, es un borde dentado. Pareciera como si agarráramos una tabla y la rompemos y queda con estas astillas. ¿Por qué tiene esta forma, este borde dentado? Bueno, aquí se va, la mayoría de las articulaciones de los huesos de la bóveda tienen que ser de esta manera para que haya aquí una complementariedad con el otro hueso que se articula. Si esto fuera completamente recto, fácilmente podrían separarse o separarse o romperse estos huesos de que forman la bóveda. Para que eso no suceda, la naturaleza es sabia y entonces forma estas interdigitaciones o indentaciones a modo que comparten resistencia estructural este hueso con el hueso subyacente. ¿Vale? Este borde circunferencial, les decía, tiene la forma dentada y se va a articular con los bordes anteriores de nuestro hueso parietal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sale? Por otra parte, veremos entonces la porción inferior de nuestro hueso, de nuestro borde circunferencial. Véanlo, a diferencia del borde, la parte superior, este borde inferior es completamente delgado. Vean, es completamente. Conformaría parte del borde interno de nuestra órbita. ¿Sale? Ahora, ¿con quién se va a articular este borde? Al ser tan delgadito, es prácticamente este borde, es parte de la base de nuestro cráneo. Y aquí se va a articular en la parte interna nuestro hueso etmoides, obviamente, y aquí
se va a articular el ala menor de nuestro hueso esfenoides. ¿Vale? Vamos bien hasta ahí. Finalmente, entonces, ¿con quién se articula nuestro hueso? Entonces aquí dice, en la explicación que les estoy poniendo acá, dice acá, el hueso frontal se articula con otros 12 huesos, el esfenoides, el etmoides, ahí van dos, los dos huesos parietales, los dos huesos nasales, los dos maxilares, los dos lagrimales y los dos huesos cigomáticos. Entonces vamos a irlo seleccionando, ¿no? Entonces, aquí está nuestro frontal, se articula los dos parietales, con los dos maxilares, con nuestros dos huesos nasales, con el esfenoides, con los dos huesos propios de la nariz, con el etmoides, ¿vale? Espero que no me haya faltado alguno. Entonces vamos a, aquí está, ¿vale? Profe, ¿sí lo puede repetir, por favor? Pues de poder sí puedo, pero no quiero la verdad. Nada, ya ahí voy, espérame. Ahorita te lo pongo en la Qué parte. bueno que lo grabé, se lo voy a enseñar a alguien, va a ver. Pues la parte es que lo voy a subir a Lo voy Rarred, a así que acusar. está. Ahí está toda mi ahí está, mira. Aquí está la definición, aquí está. Frontal. 12 huesos esfenoides, el etmoides, los dos huesos parietales, los dos huesos nasales, los huesos lagrimales, los dos maxilares y faltaron los cigomáticos. Ahí está. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, mis estimados solines? Me fui un poco más rápido porque pues ya No, profe. sale, como todo hasta el examen, ¿va? Vale, vamos entonces a pasar con el siguiente hueso. Vamos a hablar entonces de nuestro hueso parietal. Y ojo, parietal, no pariental, que luego salen con cada cosa. Sí, entonces parece que siempre les digo, no lo hagan, es parietal. Siempre me terminan diciendo hueso parietal. ¿Se acuerdan de su pariente? Sale. Entonces, seguimos en ese mismo orden de ideas de como lo habíamos planteado en cuanto a definición, ubicación por referencia, su ubicación anatómica y su descripción, ¿sale? Entonces, sale. Entonces, acuérdate, todo esto es nuestro cráneo, entonces aquí está nuestro hueso parietal, ¿sale? Entonces, definición, coge el hueso parietal, es un hueso plano, par, tenemos dos, y que está ubicado en nuestro cráneo, ¿sale? Así de simple. Luego, para su ubicación anatómica. Entonces vamos a utilizar nuestros planos, ¿sale? Entonces, si utilizamos, perdón, primero, utilizamos nuestro plano
coronal. Nuestro plano coronal nos dice entonces que va a discurrir en este sentido. No tan chueco, ¿no? Ahí está. Este. Entonces, tomando en cuenta nuestro plano coronal, el hueso está anterior o posterior. Pues, prácticamente está en la línea media, ¿no? Está en la parte media. Luego, si tomamos como referencia por eso lo puse de azul para que lo podamos identificar. Ahí está. Utilizamos nuestras referencias en plano transversal. ¿Está superior o inferior? Superior. Y si utilizamos nuestro plano longitudinal o sagital, está interno o externo. Medial o lateral, es lateral. ¿Sale? Entonces, tomando en cuenta estas referencias o estas coordenadas, diremos que nuestro hueso parietal está ubicado en la parte superior, lateral y media ¿de quién? El cráneo. Entonces, la ubicación anatómica con respecto a los planos es que nuestro hueso parietal está ubicado en la porción superior, lateral y media de nuestro cráneo. ¿Sale? Ok. Luego, por referencias, ¿dónde lo encontramos? Inmediatamente por detrás del hueso frontal, por delante del occipital, por arriba del temporal y del esfenoides. Lo repito, está por detrás del frontal, por delante del occipital, por arriba del temporal y del esfenoides. ¿Vale? Entonces, vamos a ocultar los demás. Nuestro parietal es un hueso plano, decíamos, totalmente planito, tiene una forma cuadrilátera. Acuérdate que la mayoría de los anatomistas tienen ver todo hacia una estructura geométrica. Entonces, nuestro parietal es un hueso cuadrilátero. Y entonces, si es cuadrilátero, vamos a distinguir en él, obviamente, pues vamos a estudiar dos caras. Una cara endocraneal y una cara exocraneal. Va a tener cuántos bordes. Si es cuadrilátero, tiene 4 bordes. Va a ser el borde superior, borde inferior, borde anterior, borde posterior. Y como es de forma cuadrilátera, va a tener 4 ángulos de la conclusión. Entonces, vamos a hablar de ángulo antero superior, borde antero inferior, borde postero superior y borde postero inferior. ¿Sale? Aquí lo vemos. Cuadrilátero, 4 bordes. Borde superior, borde inferior, borde anterior, borde posterior. Va a tener conflusión de esos 4 bordes, ángulo antero superior, ángulo antero inferior, ángulo postero superior y ángulo postero inferior. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar. La cara exocraneal, vean, exactamente igual.
vamos a encontrar una superficie completamente rugosa, puesto que aquí va a servir también de inserción para el músculo temporal. Vamos a encontrar característicamente unas líneas bien marcadas que van a ser las líneas parietales inferior y línea parietal superior, que sirven, les decía, de inserción para el músculo temporal. Vamos a encontrar un saliente en forma elipsoidal bien marcado que recibe el nombre de ovelio. Eso se puede sentir en la parte lateral de su cabezota, es donde se detiene el sombrero. Este ovelio no es más que la formación o se forma por la impresión del lóbulo parietal de nuestro cerebro. Pues ya saben, ¿no? Cuando le quieran decir al novio, igual, ven chiquito, te voy a dar una sobada en tus ovelios, te va a emocionar, pero nada saben que le van a sobar la parte lateral de su cabezota. ¿Sale? Entonces, la cara extracraneal no encontramos mayor relevancia, salvo que es rugosa para la inserción de nuestro músculo temporal, dos líneas parietales inferior y superior. ¿Sale? Luego, la cara endocraneal es un poco más compleja y de importancia específica. Ubíquense bien, ¿sale? Acuérdense. Vean, lo estoy volteando. Entonces aquí, para que no se me pierdan, aquí es anterior, aquí es posterior, aquí es superior y aquí es inferior. Si yo lo volteo, en este sentido, esto ahora se vuelve anterior y esto es posterior. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar esta superficie igual es anfractuosa, porque está en contacto con la corteza parietal. Vamos a encontrar igual las impresiones digitales y las eminencias mamilares. ¿Pero qué es lo importante? De importancia, vean, este es el borde anterior, borde inferior. Esta zona es el ángulo antero-inferior. Aquí es importante porque en este ángulo antero-inferior por su cara interna vamos a encontrar las impresiones en una forma ascendente y en un sentido posterior. Vuelvo a repetir, encontramos las impresiones por el ángulo anterior-inferior en una forma ascendente y en un sentido posterior, las impresiones de una arteria muy importante para el cerebro. Deja las impresiones de la arteria meningia media. La arteria meningia media. Entonces, repetimos, en su cara interna encontramos a la altura del ángulo anteroinferior las impresiones del paso de la arteria meningia media. Es una arteria importante que irriga la corteza parietal de nuestro cerebro. ¿Sale? Eso es lo que encontramos de importancia. Arteria, perdón, arteria Meningia, algo media. meningia media. Meningia media, gracias. Meningia media. ¿Sale? Bueno, sale. Eso es la importancia también de la cara interna. Vamos a hablar, este hueso es prácticamente muy sencillito, por eso lo retomé ahorita. Hablamos entonces de los bordes. Borde superior, borde posterior, borde anterior y borde inferior. Si se dan cuenta, prácticamente todos los bordes son irregulares, son dentados. ¿Por qué? Porque este hueso forma parte de la bóveda craneal. Entonces, esta forma de indentación ayuda a que en la unión con los demás huesos puedan compartir la estructura y la repartición de energía. Entonces, el borde anterior se articula ¿con quién? Con el frontal. El borde superior se articula con el parietal del lado opuesto. El borde posterior se articula con el occipital y el borde inferior se articula con el temporal y con el esfenoides. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Solamente el superior con cuál articula? El superior con el parietal del otro lado. Entonces, borde superior con el hueso parietal del otro lado. Borde anterior con el frontal. Borde posterior con el occipital y borde inferior con el temporal y con el hueso esfenoides. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Vale. Ahora, vamos a hablar de los ángulos. Y ya con esto concluimos que ya tenemos 10 minutos de la sesión. Entonces, les voy a poner todo el cráneo como tal. Aunque aparezca, ¿verdad? Ahorita. Ahí está. ¿Sí? ¿Todavía se ve? ¿Me parece? No, no se ve nada. ¿Ya se está viendo? No, ¿No? ¿Se sigue sin ver? no veo nada. A ver, ¿ya? No, ¿quiere que le mande una foto? No se ve nada. Ah, caray. Ya se ve. ¿Ya? ¿Ya se ve? Ya, ¿Eh? ya se ve. ¿Sí? Bueno, órale. Ya saben que con esta plataforma de momento nos hace panchos, pero bueno. Entonces, vean, ¿qué es importante aquí? Vean, los ángulos. Aquí está nuestro hueso parietal. Vean, ángulo antero superior, ángulo antero inferior, ángulo póstero superior, ángulo póstero inferior. Estos, cuando están en periodo de embriológico, estos ángulos tienden a no estar completamente fusionados. Acuérdate que cuando nacemos, dicen las mamás, las famosas molleritas. Las molleritas están formadas o se están en el sentido de no hay solidificación de estos ángulos para que los huesos del cráneo, cuando pasemos a través de el canal de parto, los huesos puedan traslaparse unos sobre de otros y atravesemos tranquilamente el canal de parto. No, imagínate que pueda atravesar la cabeza que mide unos 20 centímetros de diámetro en un canal de parto que mide 17, tiene que haber cierta compresión de esos huesos. Y para que eso suceda, no están completamente solidificados. Una vez que ya tenemos vida extrauterina, estas molleritas o estos puntos de unión de ángulos del parietal ya empiezan a solidificarse adecuadamente. Conforme vamos creciendo, estos puntos se llaman puntos craneométricos. También nos sirven para valorar el desarrollo craneal de un bebé o de un ser humano. Sobre todo estos puntos craneométricos ustedes los van a estudiar cuando hablen de ortodoncia y ortopedia maxilofacial, les van a servir para poder determinar el crecimiento craneal del bebé. Ahora bien, estos puntos craneométricos son el ángulo antero superior, recibe el nombre de brecma. El ángulo póstero anterior inferior recibe el nombre de terion. El ángulo póstero superior recibe el nombre de lambda. Y el ángulo póstero inferior recibe el nombre de asterio. ¿Sale? Entonces repito, el ángulo antero superior recibe el nombre de brecma, el ángulo antero inferior recibe el nombre de terion, el ángulo póstero inferior recibe el nombre de asterión y el ángulo póstero superior el nombre de lambda. Aquí es importante este ángulo, el denominado terion, esta, coloquialmente recibe el nombre de la 100, el terion. ¿Por qué recibe el nombre coloquial? Es importante este ángulo antero inferior. Recuerda, decían, y hasta te dicen coloquialmente, si tú recibes un golpe en la 100, te atontas o hasta podrías perder la vida. ¿Por qué? Porque acuérdate que en este ángulo, en su cara endocraneal, y aquí lo voy a dibujar, en este ángulo, por su cara endocraneal, va a discurrir la arteria meningea media.
por su cara endocraneal. Entonces, si tú recibes un golpe muy fuerte a la altura de la 100, o su nombre correcto es el terion, podrías generar una disminución del flujo de sangre aquí, y acuérdate entonces que nuestro cerebro es el órgano que más impacto recibe si perdemos sangre. O sea, si baja rápidamente el flujo, el cerebro se desactiva. El golpe puede hacer que disminuya el flujo de sangre y parcialmente tu cerebro se reinicia y pierdes la memoria o la conciencia. Pero si el golpe es tan lo suficientemente fuerte en esta zona que podría fracturar el hueso y por ende romper esta arteria, prácticamente perderías la vida por la zona anatómica en la que está. ¿Sale, chicos? ¿Dudas hasta aquí? Entonces la sien es ese como pedacito que se siente cuando nos duele la cabeza, ese como hoyito que se siente. No, no necesariamente, no, es un ángulo que más bien lo tienes que percibir, ¿no? El dolor de cabeza normalmente se da por inflamación venosa, no tiene que ver con inflamación ósea, ¿sale? Ah, bueno. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá, chicos? Bueno, les comento entonces, el día de hoy entonces prácticamente la última sesión. Nos faltaría analizar, queda pendiente esta parte del hueso etmoides. Voy a tratar de hacer el video ya en casa y lo subo a la plataforma de YouTube para que lo puedan analizar adecuadamente. ¿Sale, chicos? Pues bueno, cuídense mucho, por favor. Estamos en contacto de todos estos días que quedan. Yo estoy al pendiente de ustedes y tomen en cuenta cualquier información importante, cualquier información oficial, yo se las hago llegar de manera por este canal. Traten de no hacer caso a fake news o si tienen alguna duda, pregúntenlo primero conmigo. Ahorita tenemos una semana de vacaciones, que es del 6 al 10 de abril y nos reincorporamos el día 13. Como ya saben, y los que han escuchado las noticias, bueno, la contingencia se está extendiendo hasta el día 30 de abril. Entonces, hagamos lo posible. Recuerden, guardarnos en casa, estar con ese distanciamiento social para Entonces que, regresaremos hasta el 30 de abril, profesor. mira, tentativamente la contingencia está planteada hasta el 30 de abril, no, o sea, hasta esa fecha. Acuérdate que estamos al pendiente de las indicaciones de las autoridades. Si para esas fechas, espero, esté contenida la epidemia y el número de casos, seguramente podríamos regresar. No es una fecha segura, es un plazo establecido, pero que se va analizando conforme se desarrolle la pandemia. Por eso les repito, toda información oficial con ese respecto, yo se las voy a hacer llegar. Si tienen alguna duda, comuníquemelo primero conmigo, corroboramos la información, pero no entremos en pánico ni en transmisión de información que no es acorde o real, ¿vale? Les repito, a partir del día 6 al día 10 tenemos una semana de vacaciones, como venía planteada el sistema, el calendario escolar, entonces no tendremos actividades, nos reincorporamos a las actividades virtuales a partir del día 13 de abril. ¿Sale, chicos? Cuídense, por favor. Yo estos días, Profe, las obviamente... calificaciones. Se las hago llegar al rato a través de Montserrat para que les haga llegar. Ya están subidas en plataforma sus calificaciones. ¿Sale? A ver, ¿cómo? ¿Ya están en la plataforma? Ya están ¿O en me el las van a sistema, mandar? pero ya están en el sistema. Ya están en el sistema, pero no creo que todavía tengan acceso. Yo sí les hago llegar una copia del acta, ¿vale? Pero esa es solamente del examen, ¿no? No. No, ya es final. A ver, no se me confundan. Yo estoy hablando de la plataforma institucional. La calificación que les hago llegar en el acta ya es su calificación ponderada con sus calificaciones de trabajos, tareas y todo lo demás que hicieron ustedes, ¿vale? Bueno, ¿Vale? Bueno, Bueno, gracias, cualquier cosa profesor. seguimos en contacto por WhatsApp. Que tengan buen día. Cuídense. sí, profe, hasta luego. Sí, Igual, doctor. profe. Con cuidado. Bye. Bye, bye. Gracias igualmente. Adiós.